Buenos días, con sabor a Evangelio. Este es el domingo tercero del ciclo C del tiempo ordinario. En aquellos días el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la asamblea, compuesta de hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era a mediados del mes séptimo, en la plaza de la Puerta del Agua. Desde el amanecer hasta el mediodía, estuvo leyendo el libro a los hombres, a las mujeres y a los que tenían uso de razón. Toda la gente seguía con atención la lectura de la ley. Esdras, el escriba, estaba de pie en el púlpito de madera que había hecho para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues se hallaba en un puesto elevado, y cuando lo abrió, toda la gente se puso en pie. Esdras bendijo al Señor Dios grande, y todo el pueblo levantando las manos respondió: Amén, amén. Y ese amén significa así es estar de acuerdo con lo que estamos escuchando y con la palabra que estamos recibiendo. No dudes en responder amén cuando estés de acuerdo, y sobre todo en lo que se refiere a la palabra del Señor. Así es, así es. En el Salmo hoy respondemos: tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La palabra del Señor tiene una carga de vida y de espíritu. No es como la ley, que es muerta y vacía. La palabra del Señor no es ley, es vida, es espíritu, es más que ley, es más que ley. Luego, en el Evangelio, vamos a proclamarlo, Lucas 1, en aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a anunciar la buena noticia, el Evangelio a los pobres, a anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Bueno, vamos a nuestra reflexión con sabor a Evangelio. Primer punto de reflexión: la palabra cobra vigencia en el tiempo. Es decir, la palabra de Dios no tiene caducidad, fecha de vencimiento, obsolescencia. No. Hoy muchas cosas son hechas para que en 2 o 3 años no sean útiles, no sirvan. El tal fenómeno de la obsolescencia. Y muchas cosas pierden vigencia en el tiempo.
Con la palabra de Dios no pasa eso. Prueba fehaciente de eso es que 8 siglos antes, el profeta Isaías dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y después de 8 siglos que fue escrito este texto, Jesús en la sinagoga de Nazaret lo proclama y se aplica perfectamente en él. El texto se convierte en un espejo donde Jesús se mira y se siente completamente identificado. Y esto pues me permite sacar esta primera conclusión. La palabra cobra vigencia en el tiempo, no tiene caducidad. Y bueno, estamos hablando de la palabra de Dios, pero también podemos hablar de lo que nosotros diariamente conversamos, de las frases que expresamos, de las máximas que manifestamos o verbalizamos o pronunciamos. Tal vez dijimos una cosa hace 5, 10, 15 años y alguien la recuerda y nos la recuerda en una nueva conversación. Y es por eso es tan importante tener muy claro el hilo conductor de lo que vamos anunciando, predicando, conversando, discurriendo, hablando, revelando, narrando. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Segundo punto de reflexión. La palabra que tiene unción. Fijémonos nuevamente en el texto que Jesús retoma de la profecía de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Jesús es la palabra del Padre. Y esa palabra tiene el Espíritu Santo sobre ella. Jesús es ungido por el Espíritu. El Espíritu está sobre él. Y por eso es un binomio inseparable. ¿Cuál binomio es inseparable? La palabra y el Espíritu están intrínsecamente relacionadas, interconectadas. Por eso, siempre que hablamos, sale de nosotros aliento. Y ese aliento es el soplo de Dios. Y esa palabra, de alguna manera, materializa los pensamientos, los deseos y las intenciones humanas. ¿Qué tan importante es que nosotros tengamos esta claridad? Que la palabra está unida a la unción. Y me detengo aquí un momento para hablar del don de la palabra. ¿Quién tiene el don de la palabra? ¿El que tiene un vocabulario muy vasto? No, no necesariamente. ¿El que tiene un discurso muy coherente? No, no necesariamente. ¿El que habla muy rico, muy bueno, muy sabroso, que es muy saboreado en sus conversaciones? No necesariamente. El Espíritu Santo y la palabra producen un don. Es el don de la palabra. Y el don de la palabra tiene que ver con que el que está hablando con unción. Pero el que está escuchando es capaz de ser receptor de esa unción. En otras palabras, el don de la palabra es que quien habla en nombre del Espíritu de Dios y quien escucha
recibe esas palabras en el corazón, es tocado por esas palabras y esa palabra es capaz de cambiar y transformar la vida. Ese es el don de la palabra. Y decimos que la palabra tiene unción. Ojalá que nosotros siempre hablemos con unción, es decir, conscientes de que lo que estamos diciendo es obra del Espíritu de Dios en nosotros. Fijémonos que la Sagrada Escritura tiene un autor y el autor de la Sagrada Escritura es el Espíritu Santo de Dios. Tercero, la palabra escuchada. Para escuchar se necesitan dos elementos muy importantes. El primero es el silencio exterior, que la asamblea esté en silencio. Es muy importante cuando estamos pronunciando la palabra de Dios que la asamblea esté en silencio. Bueno, a veces los niños lloran, a veces a alguien se le ocurre llevar su mascota, que de paso creo que no para el lugar donde vamos a celebrar la palabra y el pan, donde celebramos el misterio de la Eucaristía, y no significa que yo esté en contra de los animales, no significa eso. Significa que un animalito en la celebración me puede distraer y ojalá nada me distraiga y yo no me convierta en un distractor para nadie. ¿Para qué? Para que cuidemos el silencio exterior. Pero hay otro silencio que es el silencio interior. Ese sí es mucho más delicado porque muchas cosas hacen ruido en nosotros. Vea, nada más y nada menos, el teléfono está haciendo ruido, pero vamos a no dejemos que esto nos interrumpa este trabajo que estamos haciendo. Entonces, el ruido es muy importante que seamos capaces de tomar el control de él. ¿Por qué? Porque no solo es importante silenciarse exteriormente, sino que también es muy importante silenciarse interiormente. ¿Qué hace ruido dentro de nosotros? Un recuerdo, un episodio ya vivido puede hacer ruido, una dificultad del presente puede estar haciendo ruido, una preocupación de lo que vamos a hacer más adelante también puede hacer ruido, y hay que aprender a decirle al interior, silencio, cállate, porque necesito escuchar la palabra escuchada. Recordemos el primer decreto que Dios le da a su pueblo: Shema Yisrael, escucha Israel. Tan importante que en nuestra experiencia de fe nosotros tengamos una altísima capacidad de escucha, porque el que escucha de verdad entra en obediencia. Entonces una palabra escuchada es una palabra obedecida. Cuarto punto de reflexión, la palabra pronunciada. Y aquí nos interrogamos por nuestra manera de hablar. Porque hablar es declarar, hablar es decretar. Así de simple. Cuando nosotros hablamos, declaramos y decretamos. A razón que la palabra tiene poder, tiene mucho poder. Por eso no tiene ningún sentido que uno le diga a un hijo: usted no sirve para nada. Tal vez eso que estamos diciendo sea un decreto, tal vez eso que estamos diciendo sea una declaración. Y qué peligro tan grande, qué riesgo corremos cuando le decimos a un hijo que no sirve para nada. O cuando le decimos a un niño pequeño: es que usted es el diablo en persona, es que usted es el mismísimo demonio. Qué peligro uno no ser lo suficientemente cuidadoso con la palabra que pronuncia. La palabra tiene poder.
Y tampoco uno puede decir de sí mismo, a mí nada me sale, a mí nada me funciona. Yo soy un fiasco. ¿Cómo es posible que declare y decreta esas palabras para sí mismo? Por eso hay que ser muy cuidadoso con la palabra pronunciada. Quinto, la palabra pactada, juramento, promesa. El segundo mandamiento de la ley de Dios, del decálogo mosaico, es no jurar su santo nombre en vano. Eso es muy importante tenerlo claro, porque lo que nos están diciendo es cuidado con la palabra. Jesús en uno de los textos del Evangelio dice que no debemos jurar, que si es sí es sí, que si es no, que lo que va más allá del sí y del no viene del maligno. Así que no hay que estar jurando, no hay que estar jurando. Y tampoco hay que estar prometiendo. Y si en algún momento nos toca jurar, que sepamos que ese juramento es sagrado. Y si en algún momento hacemos una promesa, que sepamos que esa promesa es sagrada. Los esposos, los novios, van al templo a celebrar el sacramento del matrimonio y hacen unas promesas. Y esas promesas son sagradas. Lo que los padres le prometen a sus hijos, esas promesas también son sagradas. Sexto punto de reflexión, la palabra mal usada, es decir, la palabra sin conexión con lo que pensamos y con lo que sentimos. Eugenio Drewermann dice, hay que aprender a sentir los pensamientos y a pensar los sentimientos. Es decir, que haya un parentesco entre mi razón y mi corazón. Y que ese parentesco entre mi razón y mi corazón, pues yo sea capaz luego de materializarlo a través de la palabra. Lo que siento y lo que pienso. ¿Qué tal hablar y después sentir? ¿O qué tal hablar y después pensar? Primero pensamos y sentimos, y después de pensar y sentir, verbalizamos, hablamos. La palabra mal usada es una palabra sin conexión con la mente y con el corazón. Por eso, a veces estamos muy emocionados. Hay que ser muy cuidadosos cuando estamos muy emocionados, porque tal vez vamos a decir lo que después tendremos que reconocer que fue un error lo dicho. O a veces nos volvemos muy fríos y calculadores y no visitamos el corazón y nos le preguntamos al corazón. Yo creo que hay que hacer la conexión entre razón y corazón para luego.
hablar, que lo que yo hable sea resultado de lo debidamente pensado y de lo consultado en el corazón. Séptimo punto de reflexión, la palabra hecha carne, la palabra y la vida, palabra y vida. Y palabra y vida, que no es otra cosa más que coherencia, que lo que yo digo es lo que hago. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso Jesús es la palabra hecha carne. Es la visibilización del Dios invisible. Es la facturación, la operación del Dios invisible. Entonces, cuando hablamos de palabra hecha carne, nos estamos refiriendo a que lo que decimos lo volvemos realidad. Lo volvemos realidad. Tan importante que haya una coherencia sana entre lo que hablamos y lo que hacemos. Que es muy cruel que uno hable por un lado y la vida vaya por otro lado. Entonces nos convertimos en profesionales de la palabra y será una verborrea lo que estaremos diciendo, pero no está conectado, no está avalado, no está respaldado por las obras. Por sus frutos nos conocerán. Así que es muy importante que la palabra se haga carne, que lo que decimos se vuelva realidad. Esto es Con Sabor a Evangelio. Yo te bendigo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Te deseo una linda semana en Cristo Jesús el Señor. Amén.